Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. A lo largo de esta semana hemos estado escuchando en la Santa Misa textos muy consoladores del profeta Jeremías. El día de hoy particularmente podemos deleitarnos con un episodio de la vida de Jeremías que es altamente elocuente. Jeremías recibe de parte de Dios una revelación, una indicación concreta. Le pide que vaya a la casa del alfarero. Y allí Jeremías fue y lo encontró trabajando en su torno. Y ahí se dio cuenta de cómo trabajaba el alfarero, cómo cada vez que le salía mal una vasija, pues la destruía y la volvía a hacer con el mismo barro, como mejor le parecía, con la figura que más le gustaba. En fin, ustedes han visto seguramente alguna vez, si no físicamente, al menos en algún programa de televisión, habrán visto lo apasionante, lo interesante y que es ver cómo el alfarero trabaja con el barro allí en su torno y cómo con sus manos le va dando, lo va moldeando, le va dando la figura que quiere antes de hornearlo y así pues hace piezas a veces muy bonitas, otras veces más corrientitas, pero el barro siempre está disponible para el alfarero. Bueno, Dios nuestro Señor le dice a Jeremías, oye, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace el alfarero? Como este barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Y este pasaje es tan hermoso que incluso a veces cantamos aquella canción que nos recuerda esto, ¿no? Que queremos ser como el barro en manos del alfarero para que el Señor nos pueda construir, nos pueda moldear, pueda hacer de nosotros lo que sea. Es maravilloso cuando nosotros consideramos que nuestra vida, que la historia, que nuestro pueblo, finalmente está en las manos de Dios nuestro Padre. Y que como este alfarero, no se queda tranquilo cuando una cosa no le sale bien, sino que Él siempre está dispuesto a modelar y a remodelar hasta que la obra que Él quiere hacer con nosotros resulte perfecta, resulte según su voluntad. Claro, en este caso, este barro que somos tú y yo, este barro que es la naturaleza humana, que somos el pueblo de Dios, finalmente es un barro que tiene libertad. Y por lo tanto, muchas veces nosotros usamos mal de nuestra libertad, nos ensoberbecemos, nos creemos aquello de nuestros primeros padres con que fueron tentados por la serpiente, seréis como dioses, y pensamos que realmente nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. A tal punto como ha pasado el día de ayer, que estuvimos muy cerca de que el aborto fuese despenalizado en todas las circunstancias, permitiéndose aborto libre en nuestro país, pues uno de los argumentos que suelen esgrimir quienes están a favor del aborto es que el cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiera. En realidad nosotros sabemos que esto es una falacia, ¿no? En el caso del aborto, pues en el peor de los casos, pues tú puedes decir que tu cuerpo es tuyo, pero el bebé que ahí se gesta no es tu cuerpo, es otra persona que crece al calor, en ese medio ambiente,
del cuerpo de la mujer. Pero además ni siquiera nuestro cuerpo realmente es nuestro, ni siquiera nuestra vida es realmente nuestra. La tenemos prestada, la recibimos como un don de Dios, que Dios quiere modelar, que Dios quiere trabajar como el barro en las manos del alfarero para realizar su obra con nuestra cooperación libre, porque esa es nuestra dignidad, el hecho de tener una autonomía, el hecho de poder verdaderamente discernir con nuestra inteligencia lo que Dios quiere hacer y poder colaborar activamente con este plan de Dios, asegurándonos de ese modo que aquel que tiene el proyecto, aquel que diseña las cosas, que es Dios nuestro Padre, que nos ama entrañablemente, hará con nosotros una obra maestra si nosotros se lo permitimos. Bien, es consolador esto, ¿no? Si nosotros somos humildes y nos dejamos trabajar por Dios nuestro Señor, por el Espíritu Santo, pues a pesar de que a veces nuestra libertad nos juegue malas pasadas, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, que están heridas por el pecado, nos lleven por caminos enredosos, por caminos que nos alejan de ese proyecto maravilloso de Dios, Dios siempre puede volver a modelarnos. Dios puede tomar nuestro barro y hacer su obra perfecta, si nosotros lo queremos, si nosotros nos hacemos dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Este texto nos viene muy bien considerarlo hoy, o esta realidad, por varias razones. La primera, descubrir que nosotros también tenemos que aprender a mirar la vida con las mil incidencias, situaciones que cada día tiene, con una mirada sobrenatural. Jeremías, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, va a la casa del alfarero, lo ve trabajar y comprende este mensaje de Dios. ¿No puedo acaso hacer yo como hace el alfarero con el barro? Volver a modelarlo hasta que la obra sea perfecta, casa de Israel. A través de un ejemplo, de una vivencia cotidiana, ordinaria, Jeremías descubre el plan de Dios. Nosotros también, queridos amigos, tendríamos que fomentar esta mirada sobrenatural para que en las cosas más ordinarias de cada día podamos y sepamos descubrir los brillos divinos que reverberan ahí, que podamos nosotros descubrir lo que Dios nos quiere decir a través de circunstancias bastante ordinarias, donde si somos almas contemplativas, sabremos leer, sabremos entender, comprender, escucharemos al Espíritu Santo. Y nuestra vida dejará de ser una vida chata, sin relieve, sin hondura, y se convertirá verdaderamente en aquella ocasión de escribir con Dios el poema que Él quiere hacer con nuestra vida. La segunda razón por la que es hermoso contemplar este texto es considerar también la grande esperanza que tenemos. Hace unos días nosotros nos deleitábamos considerando la revelación que el Señor Jesús le hizo a Santa Catalina de Norwich. Todo va a estar bien. En medio de las circunstancias, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, de la incertidumbre tan grande, con esta epidemia, en el medio del miedo por nuestra salud, de la economía, etcétera, qué bien nos hace considerar que somos en realidad barro en manos del alfarero. Y precisamente por eso podemos confiar que lo que el Señor le dijo a Santa Catalina es verdad. Todo va a estar bien si somos dóciles. Porque el Señor puede tomar nuestro barro, el barro de nuestra historia, el barro de nuestro pueblo, el barro de nuestra propia vida, de nuestros proyectos, y puede rehacer su obra según su plan. Basta que queramos ser dóciles, que queramos cooperar con la gracia que Dios nos da abundante. No tengas miedo. El Señor está contigo, el Señor está cerca. El Señor tiene proyectos de paz y no de aflicción para nosotros.
todo va a estar bien, porque somos barro en manos del alfarero. Dejémonos construir por él. Pero hoy tenemos además la oportunidad de considerar esto en la experiencia de de un santo paisano nuestro, en este caso una santa, una religiosa, oriunda del estado de Jalisco. Una mujer ordinaria, ¿eh? No pienses tú en cosas, en grandes cosas extraordinarias. Más María de Jesús Sacramentado Venegas, cuya memoria celebramos en este día. Ella fue una mujer, como te digo, oriunda de Jalisco, que perdió a sus padres pronto, una mujer que fue secretaria, que fue enfermera, que se dedicó mucho al voluntariado, que creció en piedad, trabajó en un hospital que fundó en un canónigo de Guadalajara y era tan lista que llegó a ser administradora de ese hospital. Después de unos ejercicios espirituales, ella descubrió el plan de Dios de fundar una nueva congregación y se dedicó a ello y sacó adelante una congregación religiosa muy activa en el campo del trabajo con los pobres, en el campo del trabajo con los enfermos, en el apoyo a los sacerdotes. Pero lo interesante de todo esto es que sacó adelante esta obra siendo dócil como barro en las manos del alfarero, en el medio de una circunstancia muy particular de la historia de México. Justo sacó adelante esta obra en medio de la persecución religiosa de principios del siglo XX, lo cual nos enseña que ni siquiera las circunstancias exteriores, por más difíciles que sean, pueden ser obstáculo para que un alma enamorada, un alma dócil al Señor pueda cumplir la misión que Dios le hizo, que Dios le encargó. Santa María de Jesús Sacramentado Venegas hizo la casa madre, construyó un hospital y sacó adelante su congregación justo en un momento en que se moría por el simple hecho de ser católico, por el simple hecho de confesar a Jesucristo, donde las penurias económicas eran tantas, pues aquella mujer con una fe inquebrantable, pero sobre todo con una grande caridad, con una grande docilidad al Espíritu Santo, pudo hacer esta obra grande que perdura hasta nuestros días. Y tuvimos la suerte de verla elevada a los altares junto con el primer grupo de mártires mexicanos, muchos de ellos sacerdotes, que el grande Papa San Juan Pablo II canonizó en el jubileo del año 2000. Pues esto nos muestra hasta qué punto, si tú y yo sabemos confiar en Dios, sabemos ser verdaderamente dóciles a su acción, el Señor hará cosas grandes aún en medio de circunstancias difíciles. No tengamos miedo, todo va a estar bien. Depende solamente de que sepamos ser siempre dóciles al Señor, que desterremos de nosotros esa soberbia que nos hace creer que somos capaces de todo, de construir nuestra vida, de saber bien qué vamos a hacer al margen de Dios, cuando en realidad lo más grande que podemos hacer es ser dóciles en las manos de Dios como el barro en las manos del alfarero. Pues que nuestro Padre Dios, el Espíritu Santo, Santa María, nuestra Madre, y hoy particularmente Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, intercedan por nosotros para que seamos siempre dóciles, para que no sucumbamos ante las circunstancias externas, por difíciles que se nos parezcan, y sepamos confiar en Dios, siendo dóciles, sabiendo que Él hace nuevas todas las cosas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por